noches, mi nombre es María Cariat Frías, soy jefa del negocio de soluciones nutricionales de Alicor y me conecto hoy con ustedes esperando que estén todos bien, que en su caso también estén muy bien. Como socios estratégicos, nosotros queremos reafirmar el compromiso que tenemos con ustedes, brindándoles no solamente productos de primera calidad, sino también conocimientos y herramientas que les permitan seguir desarrollando sus negocios. Los invitamos a participar y sacarle el máximo provecho al webinar de hoy, Programa de Bioseguridad en Gallinas Ponedoras. Hemos preparado esto de forma exclusiva para ustedes, de la mano de Raúl Guillermo. Quiero darle pase a Raúl. No sé si pueden poner su perfil. Ahí está. Raúl Guillermo Trujillo es el expositor del día de hoy, quien nos va a acompañar. Él es un veterinario especialista en avicultura, tiene más de 40 años de experiencia en sanidad y manejo avícola. Así que, sin más, doy pase a Raúl para iniciar con este webinar. Muchas gracias. Raúl, ¿estás por ahí? Por favor, enciende tu micro porque creo que se ha Ok, apagado. ahí. Muy bien, ¿Aló? perfecto. Ok, Gracias. listo. Estamos Ok, bien. sí. Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el programa de bioseguridad en gallina de ponedoras y hay algunos anuncios previos. Primero, la presentación tiene 3 partes. Hay la explicación teórica en la cual voy a insumir aproximadamente 50 minutos. Va a haber 10 minutos de preguntas y una encuesta que dura 2 minutos. Las preguntas se realizarán a través del medio virtual. Pueden ir escribiendo sus preguntas para no olvidarse en el transcurso de la exposición. No necesitan copiar ni tomar fotos de la presentación. Todo el material va a ser compartido. Y disfruten de la sesión. Adicionalmente, si estás desde tu PC, selecciona la opción preguntas y respuestas. Y si estás de tu celular, realiza 2 simples pasos. El paso primero, toca tu pantalla y elige las preguntas y respuestas. Y luego selecciona hacer una pregunta. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar con la exposición. Primero, quiero agradecer a los organizadores de la empresa de Alicor por la gentil invitación a este evento avícola. El programa de bioseguridad en gallinas ponedoras. Y es interesante porque a raíz de la situación actual de la pandemia, el concepto de bioseguridad creo yo que hoy se escucha mucho más que antes, ¿no? Nos hablan del distanciamiento social, el tema del uso de la mascarilla, lavado de manos, etc. Ese concepto de bioseguridad lo tenemos que trasladar o se traslada a la avicultura. Pero hay un tema interesante porque en el caso de la avicultura, por la situación sanitaria, porque digamos hay desafíos diversos, evidentemente el concepto es mucho más amplio, ¿no? Y yo voy a tratar de resumir los puntos críticos de todo sistema de bioseguridad en las operaciones de ponedoras. Este concepto de bioseguridad se trata en la mayoría de los seminarios, siempre está presente, ¿no? Y la razón fundamental es por la importancia que tiene, ya que nos disminuye el sistema de bioseguridad, nos disminuye el riesgo de presentación de enfermedades. Es común, también es cierto, que en las empresas el programa o digamos, el sistema de bioseguridad lo consideran como un gasto y no como una inversión. Quizás una de las razones es porque no se puede medir con precisión los beneficios que aporta el tener un sistema de bioseguridad, ¿no?
Esto conlleva, ¿no?, que por lo menos en el negocio de ponedoras comerciales, realmente, por el mismo tipo de negocio, como lo vamos a ver más adelante, amerita pues que las acciones de bioseguridad eh, se deban implementar y que seguramente el retorno de la inversión tiene que ser evaluado en la disminución de los problemas de orden sanitario. El temario que voy a tratar están las enfermedades en las granjas. Vamos a hacer un pequeño repaso y algunas evaluaciones de ellas. La realidad, de mi punto de vista, sobre la producción de postura comercial, que en realidad no difiere mucho de otras realidades que por lo menos tengo oportunidad de ver. La bioseguridad concretamente y todos los elementos que ellos, digamos, componen el sistema para finalmente terminar en las conclusiones. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que entender que, digamos, primero que son causadas por microorganismos que van a alterar el estado de salud de las aves, ¿no? Manifestándose en síntomas, en signos, que en algunas enfermedades son bastante característicos y en la mayoría, digamos, de estas enfermedades son pues altamente contagiosas y de muy rápida difusión. ¿Cuáles son las consecuencias de las enfermedades? Del punto de vista productivo, una primera consecuencia, evidentemente, es la mortalidad, así como las aves de descarte, que dependiendo de la enfermedad, pues digamos, la mortalidad será mayor o será menor, ¿no? Igualmente, hay enfermedades que no necesariamente producen mucha mortalidad, pero dejan muchos animales en descarte y por lo tanto, la producción se afecta. Igualmente, hay una interrupción del flujo, la producción, digamos, se altera, disminución de la oferta de huevos, y un indicador que nosotros siempre debemos manejar es la cantidad de huevos por gallina encasetada, ¿no? Que esta variable, pues, concatena, digamos, dos variables importantes, la mortalidad y la postura. Igualmente altera, digamos, nuestros reemplazos, el hecho de tener un problema sanitario, de pronto, digamos, coincide con un ingreso de aves y eso pues seguramente que nos lleva a hacer postergaciones porque el riesgo que las aves se contagien es muy alto. Y un punto importantísimo es el desánimo del personal, ¿no? El desánimo del personal, del dueño, al ver pues que sus aves se mueren o al ver que la calidad del producto, digamos, se altera significativamente. Y por el lado de las pérdidas económicas, los animales, ¿no? O las aves o las gallinas, realmente pierden valor comercial porque se descartan, pierden peso, principalmente. Esto cuando, digamos, las mortalidades son significativas, nuestras operaciones, los galpones no son, digamos, eficientemente utilizados. Si, por ejemplo, tengo un galpón para 10.000 aves, se murió 1.000 aves, entonces mi galpón no está siendo utilizado correctamente en función a la inversión que uno hizo. El flujo de ingresos, evidentemente, se ve alterado, y definitivamente los gastos aumentan, ya sea en las medicinas que hay que echar mano para controlar los problemas o desarrollar programas de vacunaciones quizás más agresivos, las pruebas de laboratorio que esto conlleva y seguramente algunos otros gastos. Acá les presento algunos valores. En realidad, en cuanto al sobrecosto que significa tener una enfermedad, hay relativamente pocos trabajos. Entonces, como ustedes pueden ver, son reportes de tiempo atrás. Lo importante aquí es, vean ustedes que enfermedades que pueden estar sobrecostando en $0.59 por ave, hasta, por ejemplo, en el caso de laringotraqueitis, que es un reporte que hizo la doctora Eliani Cochea en el 2013, hasta $1.29. Y si esto
tomo el ejemplo, que es un lote de 10.000 aves, entonces hay un sobrecosto cerca de $6.000 en el caso de cólera aviar, hasta $13.000 en el caso de la laringotraqueitis. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar un programa de bioseguridad, tenemos que recordar, ¿no?, el impacto económico que, digamos, las enfermedades nos acarrean. Este es otro reporte, sería, digamos, de una granja de postura comercial, donde vemos que en el caso de Mycoplasma synoviae, un lote afectado a las 70 semanas produce 276 huevos, que la línea nos pide 319. Estamos hablando de 43 huevos menos gallina encasetada. Solamente para recordar el concepto, es el acumulado de huevos que produce un lote que se divide entre la cantidad de gallinas que iniciaron producción, ¿sí? Entonces, ahí tenemos menos 43 huevos. Y esto traducido en kilos, si tomamos que el peso promedio puede ser 62 gramos, aproximadamente son 2 kilos 660 menos de kilos de huevos por cada gallina encasetada. Igualmente, si tomamos esto, un lote de 10.000, estamos hablando casi de 26 toneladas de huevos menos en el lapso de 70 semanas. Y si vemos por el lado de la mortalidad, lote afectado, estamos hablando que produjo 13% de mortalidad, versus el estándar que nos pide 3.8, tenemos 9.5% más. Igualmente, si lo llevo a un lote de 10.000 aves, son 950 menos gallinas que van a ser vendidas, y si lo multiplico por el peso y por el precio, evidentemente me está saliendo pues un sobrecosto o una pérdida, digamos, significativa, que sería una de las mejores formas de evaluar, entre otras cosas, la bioseguridad. Todas las granjas, estén aisladas o no, siempre están, digamos, expuestas a peligros, y en este caso estamos hablando de los peligros de los microorganismos, ¿no?, que normalmente están en nuestro medio. Por esa razón, y es importante entender que una parte importante es la bioseguridad en todo este análisis. Un buen programa de vacunación, un buen manejo y una nutrición. Todos estos elementos van a hacer que nuestros lotes estén sanos. Hoy solamente vamos a tratar una parte de ella, la bioseguridad. Y la bioseguridad está orientada a reducir riesgos. No se entienda de que si yo aplico un programa de bioseguridad, estoy asegurando al 100% que no voy a tener ningún problema. Porque si falla algún elemento de esta ecuación, sí vamos a tener inconvenientes seguramente. Es importante esto porque la industria avícola y seguramente la postura comercial, pues constantemente hay, digamos, mayor potencia en el mercado, tenemos cada vez más limitaciones en el ambiente y relacionado al bienestar animal, hay más enfermedades, digamos, que se van apareciendo o van, digamos, reactivándose en la avicultura, ¿no? Y también es cierto, cada vez tenemos más restricciones en cuanto al uso de medicinas. Entonces, si esa es nuestra realidad y son los cambios que la avicultura está tomando, nos obliga, digamos, elementos que he mencionado, pues sean manejados de la mejor forma, ¿no?, para poder tener éxito y lograr, pues, los ratios productivos que la genética nos ofrece. Con relación a la producción de postura comercial,
Solamente para mostrarles, esta es una fotografía de la zona sur de Lima, ¿no? Donde vemos pues que hay una... Toda esta fotografía corresponde a granja de postura, esto no son granjas de pollo. Vemos de que en una zona relativamente pequeña, por decirlo así, una concentración de distintas granjas o empresas. Y igualmente, las ponedoras generalmente están muy cerca, digamos, a poblaciones, muy cerca a centros de cultivo. Y eso hace pues que la bioseguridad, por lo menos en lo que es producción de huevos, tiene que ser vista de otra manera. No es, si yo comparo, digamos, la ubicación, por ejemplo, de las granjas de reproductoras que están mucho más aisladas, evidentemente, o inclusive de la granja de pollos que igualmente la mayoría de las empresas están situadas en arenales, ¿no? En el caso de ponedoras no, por la naturaleza propia del negocio, y no solamente en el país, sino en otros sitios también, están, digamos, bastante cercanos a los centros a las poblaciones. Si tomamos en cuenta nuestra cultura de la crianza de traspatio, de los gallos de pelea, evidentemente eso hace que nuestras operaciones de ponedoras estén constantemente retadas. También es cierto de que, digamos, normalmente las operaciones de ponedoras son multiedades, ya sea en producción o ya sea en levante, y más aún en operaciones donde levante y producción están en la misma granja. La disposición de los desechos normalmente es muy cerca, digamos, a donde se hace la producción. Normalmente nuestros galpones tienen esta infraestructura, que la vamos a ver un poquito más adelante, donde cierto tenemos jaulas, que fue un gran cambio en la producción de postura comercial. Nuestros galpones no aseguran realmente un aislamiento porque la mayoría son totalmente abiertos. Y bueno, hoy hay una tendencia digamos, a la crianza libre, ¿no? Hay algunos todavía que está muy tibio en el país, pero igualmente el aislamiento es, digamos, lo que menos predomina en este tipo de operaciones. Seguramente acá hay dos realidades, una quizás tener una mejor infraestructura que otra, pero lo que yo quiero destacar aquí, independientemente de ello, es que son galpones en la cual, digamos, el tránsito o digamos, el ingreso de aves silvestres realmente va a ser sin control. Y no nos olvidemos que estamos ubicados muy cerca a poblaciones. También hemos hablado de nuestros hábitos, nuestra cultura en cuanto a traspatio, gallo de pelea. Lo que sí veo es que había un avance interesante en que la mayoría de operaciones ya no ingresan separadores de huevo, ¿no? O los cartones de huevo a la recolección directa dentro de los galpones. Pero todavía nos falta trabajar, digamos, en este sentido, en el aislamiento del galpón. Si no tenemos aislamiento de granja, deberíamos procurar tener aislamiento en el galpón. Porque también es importante decir que las aves silvestres de por sí tienen una resistencia natural mayor que las aves, digamos, comerciales que son seleccionadas para la producción de huevo. Entonces, un ave silvestre puede tener un virus, una enfermedad, pues, y no le afecta mayormente, pero sí, digamos, empieza a diseminar por donde ingresa. Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Solamente para hacer ver si tenemos, pues, crianza tras patio, si tenemos una agricultura en la cual seguramente se utiliza guano de pollos o de otras operaciones, las granjas que están ubicadas y están, digamos, concentradas, y la crianza de traspatio, tenemos que aceptar que nuestra realidad es que hay una dinámica, un tránsito de personas, de visitas, de vehículos, en la cual, digamos, va a
favorecer que las enfermedades estén circulando en nuestras operaciones. Los peligros son muchos. Hay peligros, el hombre es uno de los principales. Tenemos las plagas, moscas, los escarabajos, el viento, el polvo. Tenemos igualmente el tema de los equipos. En fin, tenemos una serie de peligros, ¿no? Peligros que dependerá de nosotros si es que son de alto riesgo o son de riesgo bajo. Por esa razón es que desarrollamos también nuestro programa de vacunación, porque somos conscientes que en el medio ambiente, ¿no?, están presentes y hay pues distintos elementos que pueden, digamos, introducir estos microorganismos a nuestras operaciones. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad, vamos a entenderlo, deberíamos entenderlo como, digamos, evitar que estos gérmenes, que estos agentes infecciosos ingresen a nuestras operaciones o que se diseminen dentro de nuestra granja. Y aquí la bioseguridad está tomando una ampliación, por decirlo así, porque si bien es cierto, nos preocupamos por la salud de las aves, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que preocuparnos por la salud de los consumidores. Hay enfermedades como la salmonela, por ejemplo, que pasa a través del huevo y causa daño pues a los consumidores. Entonces, el que está en este negocio no solamente tiene que pensar en la salud de las aves, sino también en la salud de sus consumidores. Más aún porque el huevo es uno de los productos que se puede consumir en crudo, de repente a través de las mayonesas, ¿no? Hay gente que come, digamos, el huevo muy pasadito y por lo tanto eso nos exige a nosotros que tenemos que tener un mayor cuidado con este producto. Nosotros alimentamos y por lo tanto tenemos que de alguna manera asegurar, digamos, no ser los causales de las enfermedades hacia las personas. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que hacer lo que podamos para proteger evidentemente nuestras ponedoras, ¿no? Y evitar pues que estas enfermedades se instalen en nuestras operaciones. Yo tengo que visitar distintas realidades y la verdad es que cuando una enfermedad o hay enfermedades, una vez que ingresan a una operación, es bien difícil desprenderse, erradicarlas, ¿no? E inclusive controlarlas. Ejemplo tenemos varios, ya mencioné una de ellas, el micoplasma. Después tenemos la laringotraqueitis, ¿no? En el Perú hasta el 2008, que recién aparecieron los primeros brotes, estamos en el 2021 y todavía se reportan problemas de dicha enfermedad. ¿Cuáles son las características de un buen programa de bioseguridad? Primero, que tiene que estar basada en la información técnica, en la información científica, porque si no, desconocimiento, tomamos medidas de bioseguridad irreales, ¿no? Ejemplos tengo varios que he podido vivir desde que, por ejemplo, a una operación en el sur, tenía un vestidor y uno tenía que caminar prácticamente desnudo para poder, unos 10 metros para poder ducharse, totalmente irracional. Entonces, tenemos que basarnos en la ciencia, uno, y en la técnica. Debe ser flexible, que significa que se debe adaptar pues a nuestras facilidades, ¿no? Podemos un programa de bioseguridad estructurado. Tiene que ser fácil de aplicar y de cumplir, porque si lo hacemos difícil, la gente, los operarios, no lo van a hacer. Seguramente van a saltarse, van a digamos,
a, a romper, digamos, los protocolos, los procedimientos que uno pueda establecer. Tiene que estar adaptada a los factores de riesgo de cada empresa u operación. No es lo mismo los problemas sanitarios que hay, por ejemplo, en la parte del oriente con los problemas sanitarios que hay pues en la costa, ¿no? Y dentro de la costa no es lo mismo los problemas que hay en el norte y los problemas que hay en el sur. Probablemente sean las mismas enfermedades, pero las intensidades y las prevalencias son totalmente distintas. Entonces, los sistemas de bioseguridad comienzan por la genética. La genética, digamos, nuestro proveedor de genética nos tiene que asegurar que las pollitas que recibimos están libres de enfermedades, las principales, ¿no? Leucosis, salmonela, micoplasma, seguramente, anemia infecciosa, etc. Otro elemento importante son las instalaciones, la infraestructura. Y ahí hay una variedad digamos, de realidades, ¿no? Pero vamos a conceptualizarlo de la siguiente manera. Una granja debe tener por lo menos un cerco perimétrico, ¿no? Un cerco perimétrico, pues, que evite que, digamos, los animales, perros, zorros, etcétera, ingresen a nuestras operaciones, salgan, ¿correcto? O que las personas puedan ingresar libremente por cualquier lado. Y debe ser hecho de tal manera que el cerco perimétrico no, pues, sea un ambiente ideal para el desarrollo de plagas. Les voy a mencionar, yo visité una operación donde tenía un cerco de adobe y colindante había sembrado unas plantas que tienen espinas, creo que le dicen uña de gato, ¿no? Y no se imaginan la cantidad de ratas que había, digamos, producto de este cerco perimétrico. Imposible o muy difícil de poder controlar. Otro importante es la garita o la puerta de entrada a la granja, que de preferencia solamente debe haber una, es más fácil controlar, ¿no? Cuando hay dos entradas, tres entradas, se hace más difícil realmente controlar, digamos, demandaría recursos adicionales. Y lo que hemos hablado hace un momento, el tema de los galpones, que lo ideal es que sean cerrados. Hoy hay operaciones de ponedoras que, digamos, bueno, se crían en baterías y son totalmente cerradas, ¿correcto? Y eso hace, pues, evidentemente, darle un mayor aislamiento a los galpones. También no solamente podemos centrarnos en los galpones, hay las otras instalaciones, oficina, almacenes, sí, que nosotros no podemos dejar de lado. Cuando uno aplica el programa de bioseguridad, tiene que ser integral, porque si no, es como, digamos, borrar con la izquierda lo que se hace con la derecha. Otro punto importante es el control de ingreso a la granja, ¿no? Entonces tenemos que tener, como vamos a ver más adelante, un control en el acceso de vehículos, camiones, ¿no? Tanto que nos proveen, igualmente como los que, digamos, comercializan, el ingreso de las personas, visitas y gente, digamos, que están directamente ligadas en el proceso productivo, el ingreso y salida de materiales. Todo ello, digamos, hay que darle un peso específico dentro de este programa de bioseguridad y hacerlo de la forma más posible. Los otros elementos que componen el sistema de bioseguridad es el agua de bebida, el alimento. El manejo de las aves no lo vamos a ver en esta presentación, es muy amplio, pero vamos a ver el tema de la venta de las gallinas, la disposición de las aves muertas, cómo hacemos el manejo del guano, el lavado y la desinfección de los galpones, el control de plagas y pues tenemos que registrar. Si queremos evaluar y queremos mensurar nuestro programa de bioseguridad, pues tenemos que medir y una forma de ellas es, digamos, llevando registros. Las principales normas para el personal y visitas. Primero, que una granja tiene que tener ingreso restringido. La granja no debe ser visitada frecuentemente.
¿no? De preferencia tiene que ser en otro lugar. Cada vez que va un visitante uno no sabe de dónde viene y la posibilidad de que pueda traer contaminación de afuera es alta. El uso de pediluvios, ya sea para vehículos o ya sea para las personas, es viable, solamente que hay que tomar en cuenta de que muy fácil se ensucian, digamos, estas soluciones de desinfectante en los pediluvios. Entonces, algunos, antes de usar el pediluvio, es recomendable por lo pronto lavar o limpiar para que esta solución desinfectante dure más tiempo y sobre todo actúe. Una implementación, ya sea de duchas o de otro sistema que nos permita a nosotros controlar, digamos, aquellas enfermedades que son transmitidas por el hombre. Eso lo vamos a ver más, creo que en otra transparencia. Hay que tener mucho cuidado con el calzado y la ropa. No se deben criar, pues, aves en las viviendas de los trabajadores. No deben tener aves de vivienda, no deben tener, perdón, aves en sus viviendas. Es lo ideal. El uso de vestimenta que sea pues exclusiva dentro de la granja puede hacer que, digamos, la granja o la empresa le dé uniforme, o también he visto que la gente lleva su ropa de trabajo, pero el concepto que esa ropa de trabajo o ese uniforme pues sea de uso exclusivo de la granja, ¿no? Que no esté, digamos, siendo utilizado para otras actividades fuera de granja. Y evidentemente pues que la gente que trabaja con nosotros no debe pues estar en otra operación, ¿no? En otra granja trabajando. Con relación a las visitas, ¿no? Las visitas o el personal que, digamos, nosotros terciarizamos son los de mayor riesgo, ¿no? Tenemos profesionales que visitan distintas granjas, tenemos, digamos, servicio de vacunación que igualmente da servicio a distintas granjas, o servicio de despique igualmente, o también tenemos gente que puede estar repartiendo el alimento, o los controles de equipo, digamos, que hacen al momento de la venta. Todas estas, digamos, visitas o personal especializado son realmente los de riesgo. Nadie nos garantiza si los que hacen la vacunación o el despique no han estado días anteriores, un día anterior, en una granja con problemas sanitarios o que tiene un problema específico, ¿sí? No digo que no hay que usarlos, lo podemos usar, pero tenemos que hacer un protocolo, ¿no? De acuerdo al servicio, o sea, compromiso con su proveedor de este servicio. Si tú necesariamente tienes que ir a una granja y hay un problema sanitario, pues avísame y no ingreses a mi granja, ¿no? O, por último, no utilices los equipos de una granja con problemas en mi granja. Entonces, son aspectos que tenemos que nosotros cuidar porque es, digamos, uno de los mayores riesgos en la crianza de ponedoras. Solamente para mostrarles algunos ejemplos, bueno, los granjas que tienen la posibilidad de implementar las duchas sin ningún problema, no necesariamente tiene que ser así, pueden haber distintos modelos. Lo importante es que las duchas pues cuenten con los recursos, ¿no? Si en el invierno pues que tengan agua caliente, que tengan el jabón, que tengan la toalla, que tengan facilidades para cambiarse y para vestirse, ¿no? O de pronto solamente el cambio de ropa, que es otra medida que se puede tomar. Como mencioné hace un momento, debe ser ropa exclusiva de la granja, ¿no? Tiene que ser ropa limpia, no puede ser solamente un juego de ropa, porque ustedes saben que hay mucho trabajo manual, la gente suda, hay mucho polvo, hay mucha suciedad, entonces tiene que haber juegos de reemplazo para que realmente se cumpla bien. Y otra forma también es a través de utilización de desinfectantes, digamos, que se puedan usar, ¿no? Y la gente pasa por un sistema de aspersión de tal manera de que cumplimos, digamos, con la bioseguridad de las personas. Es importante que se pongan instructivos, digamos, en cualquiera de estas opciones para que no se cometan los errores por desconocimiento. Y también claramente, digamos, los peligros que conlleva, digamos, ¿no?
a que no se cumpla bien cualquiera de estos procedimientos o protocolos. Con relación a los vehículos, bueno, ya mencioné, los pediluvios o los rediluvios sí funcionan, pero el mantenimiento demanda mucha atención. Hay la otra opción en la cual, digamos, la gente o un operario hace el lavado y la desinfección de los vehículos. Hay mucha dependencia del hombre, tiene que estar bien entrenado, tiene que saber qué utiliza, cuál es la dosificación para que esta actividad sea bien hecha. O también los otros los arcos de desinfección, que digamos son niples que salen de la parte lateral, la parte superior y también la parte de abajo, de tal manera que el vehículo que pasa está pues completamente con el desinfectante o la solución desinfectante. Solamente mencionar, si uno opta por esta opción, hay que ponerle como una especie de rompemuelles para que, digamos, no pasen tan rápido y tenga realmente la oportunidad de que el vehículo sea, pues, bien desinfectado. Tenemos que tener orden, limpieza y señalización. Como ustedes pueden ver, esta es unas fotos de unas operaciones de acá de Lima. No es cosa de otro mundo, la gente misma lo prepara. Lo importante es dar el mensaje que se quiera, digamos, el impactante. Por ejemplo, acá hablan de que no debe ingresar la persona, que se tiene que lavar las manos, etc. Si nosotros, digamos, solamente con este tipo de avisos, ¿no? Y que sea gráfico, lo importante es que sea gráfico, no necesariamente tiene que ser escrito. Cuando es gráfico, digamos, es mejor y más entendible. Las personas van a cometer menos errores y por lo tanto el cumplimiento de la bioseguridad va a ser mucho más efectiva. Con relación al agua, definitivamente el agua es uno de los recursos que dentro del proceso productivo el que menos atención, digamos, le damos, ¿no? Y nos olvidamos, hay veces, de que la pollita bebé, por ejemplo, el agua en su estructura es más o menos el 85%. Y en el caso de las aves ya adultas, participa en un 55%. De todo el cuerpo del ave, 55% es agua. En esta oportunidad no vamos a hablar de la calidad química, ¿no? Pero sí quiero mencionarles que es muy importante conocerla, saberla, porque dependiendo de la calidad química del agua, ¿no? En el caso que no sea la adecuada, puede interferir con la absorción de ciertos nutrientes o también, digamos, con la absorción de ciertos antibióticos o fármacos que uno utiliza, digamos, para cualquier control ante un problema. Es importante revisar, conocer el origen del abastecimiento del agua, si es un pozo tubular, es un pozo artesiano, es una vertiente, es un canal, no sé. Lo importante es saber de dónde proviene y qué cuidados tiene, digamos, esa fuente de agua. Si es un pozo, pues debería por lo menos tener un anillo sobre el nivel de la tierra, los anillos son más o menos de 1 metro, debería tener una tapa, de pronto una caseta, ¿no? De tal manera de que se evite cualquier contaminación cruzada, ya sea por introducción de roedores o ya sea porque pajaritos muertos o cualquier otro, digamos, contaminación que pueda ocurrir. Es importante, como mencioné, tener el análisis químico y también tener el análisis microbiológico de esta fuente. Si el origen o la fuente de agua pues está contaminada, si es un pozo, hay que tratarlo para que bajar esa carga microbiana y de tal manera que no signifique un problema para las ponedoras. También hay que sanitizar el agua, que vamos a hablar un poquito más adelante, importantísimo. Si bien es cierto, hoy tenemos casi la mayoría de ponedoras manejamos, ¿no? Los sistemas de bebederos cerrados, los niples, que definitivamente dan una mejor calidad sanitaria que los bebederos abiertos, pero yo lo que aprecio es que
cuando están en levante, se acostumbra en algunas operaciones a poner un bebedero tipo galón, ¿no? Dentro de las jaulas para, entre comillas, facilitar que las pollas tomen agua. En realidad no es necesario, ¿no? Uno puede recibir directo con los nipples sin ningún problema y más bien contribuye, digamos, a que esa agua no esté sucia porque las pollitas pisan, defecan, etcétera, y eso a la larga nos trae problemas. Hay que limpiar las líneas internas. Hoy, digamos, tenemos varias técnicas. Una de ellas es el flushing, que ¿cómo se llama? Se hace un programa y se deja correr el agua, ya sea para hacerla más fresca, ¿no? No nos olvidemos que cuando el agua está depositada, cuando no tiene mucho flujo, hay desarrollo de un biofilm, que lo vamos a hablar más adelante. También hay otras medidas, otras herramientas para medir realmente si el agua está bien desinfectada. Hoy usamos unos equipos que cuestan $80, que mide el potencial óxido-reducción, que también voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos equipos que miden el pH, importantísimo el pH, ¿no? Del agua, que debe estar entre 6 y 7. Algunos quieren tener el agua un poco más ácida. Bueno, como vamos a ver más adelante, no es tan necesario, pero dependerá mucho también del sistema que uno tenga. Solamente para mencionar que en los tanques nosotros tenemos que tenerlos tapados, entre otras cosas para evitar pues que las aves ingresen, que ingrese el polvo, ¿no? Y seguramente en época de calor, de alguna otra manera, permite que, digamos, el agua esté un poco más fresca. No nos olvidemos que si el agua llega a 28 grados o más, entonces el consumo de agua va a reducirse, por lo tanto también el consumo de alimento. Otro punto importante es que cuando el agua, digamos, tiene esa temperatura un poco más, el desarrollo microbiano pues es exponencial, ¿no? Y nos hace, digamos, que el sistema de sanitización que tenemos o potabilización del agua pues se quiebre, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la calidad microbiológica del agua a la cual tenemos que tener, pues tenemos en bacterias totales, debe ser no más allá de 5.000 unidades de formador de colonia por cada 100 ml de agua. Coliforme total, no más de 2 unidades de formador de colonia por cada 100 mililitros de agua. Y en caso de coliformes fecales, debe ser negativo. Igualmente, en el caso de salmonella, tiene que ser negativo. Esta es la calidad de agua del punto de vista microbiológico en la cual las aves deben estar, digamos, consumiendo. Voy a hablar un poco de la clorinación porque es lo más común, pero también se puede usar un dióxido de cloro, se puede usar un ácido paracético, en fin, hay otras alternativas. Pero voy a hablar de lo más común. Definitivamente el uso de cualquier sanitizante, ya sea cloro u otro, está, entre otras cosas, orientado evidentemente a tener un control de las bacterias, ¿no? En el agua, listo. Pero también, digamos, nos tiene que ayudar a que no se forme el biofilm. ¿Qué es el biofilm? El biofilm es una especie de, vamos a ponerlo así, es una especie de que las bacterias, ¿no? En su afán de protegerse, crean o originan este biofilm, que son unos mucopolisacáridos, también producidos por bacterias, y evitan que el desinfectante tenga contacto con ellas. Un ejemplo clásico, salmonella, ¿no? Que puede estar en nuestra línea de agua, y a pesar que nosotros hacemos una desinfección, por este biofilm que se forma, pues no va a llegar el desinfectante a tener contacto con ella. Por lo tanto, no va a ser eliminada. La cloración del agua, digamos, limpia, o sea, lo sanitiza. El cloro trabaja como un agente oxidante, ¿no? Alterando la estructura química de las células. Y ahí, de esta acción oxidante, es la que uno mide el potencial óxido-reducción, que lo voy a explicar un poquito más adelante. En este caso el cloro o cualquier otro
principio activo que utilicen debe ser efectivo contra las bacterias gram negativas y gram positivas, también contra virus, contra protozoarios, contra micoplasmas. Y acá hay un punto importante. El hecho de utilizar cloro no necesariamente significa que estamos actuando eficazmente, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta algunas variables. Uno, cuántas partes por millón estamos dosificando, el pH del agua, que ya lo mencioné hace un momento, que el agua esté limpia, que no esté turbia, cuánto tiempo está, digamos, presente el cloro o cualquier sanitizante en el agua, algunos se pierden en función al tiempo, el tipo de bacteria que existe, digamos, en la operación, y cómo almacenamos nosotros, en este caso, los sanitizantes, ¿no? Con relación al cloro, cuando nosotros ponemos cloro en el agua, el cloro se disocia en dos componentes, en dos elementos. El ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. El ácido hipocloroso es el que tiene el efecto desinfectante, el efecto bactericida. Y el ion hipoclorito no, o lo tiene muy poco. Cuando nosotros medimos el cloro residual, bajo ya sea métodos que dan ese valor, medimos tanto ácido hipocloroso más ion hipoclorito. Listo. Acá hay un trabajo en la cual demuestra, este es el pH del agua. Tenemos un pH 8.5, que le decimos un pH alcalino, o 8. Cuando echamos el cloro, el hipoclorito de calcio en este caso, se va a disociar ácido hipocloroso 10%, que tiene el efecto bactericida, y el ion hipoclorito 90%, que tiene muy poco o no tiene acción bactericida. Conforme baja el pH, yo les mencioné de 7 a 6 más o menos, la cloro se disocia en mayor porcentaje en ácido hipocloroso, 72 hasta 96%, y en menor porcentaje en ion hipoclorito. Entonces, si nosotros tenemos un agua que va entre 7 y 6, al usar el cloro como potabilización del agua, sí estamos haciendo una acción más eficaz en cuanto al efecto bactericida. Y es muy importante esto, porque a veces yo escucho de que se acidifica el agua para otro efecto, para un efecto a nivel intestinal del ave. Pero realmente el valor agregado de la acidificación está en este sentido, en la cual vamos a utilizar mejor o hacer más eficaz el uso del producto en el cual nosotros potabilizamos. Dentro de las formas que tenemos para medir el cloro, bueno, lo más común se utiliza, que se utiliza para medir digamos, en la piscina, como les mencioné, es el cloro residual, o sea, ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Entonces, nos enfrascamos en tener 3 ppm o 4 ppm y nos olvidamos del pH. Acá está el cloro, acá está el pH. ¿Es válido? Sí, solo sí, el pH es ácido del agua. Si tenemos un pH alcalino, así tengamos 5 ppm, la disociación del cloro no va a ser tan efectiva para lo que queremos, para el efecto bactericida y potabilizar el agua. Otra forma de medir, que es muy poco común, son las tiras. Igualmente te miden ambos componentes y muy similar a este método que es de la ortotolidina o el que se mide para las piscinas. Últimamente se utiliza más esta medición, que es cuesta $80, que mide, digamos, el potencial óxido reductor, ¿no? Que en realidad lo que mide es
ese efecto oxidante, ya del cloro, dióxido de cloro o cualquier otro componente que tenga el efecto oxidante, produce una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica es medida con este aparato, este se llama milivoltios, y inclusive la OMS ¿cómo se llama? Lo validó, y con menos debemos tener no menos de 640 milivoltios, ¿sí? Si tenemos 640 o más, significa que hay un buen efecto bactericida en, digamos, a nivel del agua. Y eso, digamos, es muy importante medirlo. Podemos estar, por decir así, botando la plata, utilizando productos, ¿no? Si no tomamos en cuenta el pH ni este tipo de medición. Con relación al alimento, hay unos puntos que es importante resaltar. Primero, que el alimento pues, debe estar libre de salmonela y las micotoxinas bajo control. Es muy difícil tener un alimento que no tenga micotoxinas, partiendo del hecho del tipo de maíz, digamos, que utilizamos, ¿no? La mayoría se utilizan maíz importado, que son, digamos, categoría 3, que son de mucho tiempo de almacenamiento, etcétera, y siempre hay presencia de micotoxinas. Lo importante es que estén bajo control, ¿no? Que no nos produzcan daño. Y evidentemente que cuando hay, digamos, una mayor cantidad o que, digamos, sea un riesgo, pueda significar un riesgo, tenemos que usar productos que nos permitan, digamos, manejar esta cantidad de micotoxinas presentes en el alimento. Todo alimento contaminado con heces o con residuos orgánicos debe ser utilizado. Y aquí voy nuevamente en algunas prácticas que se hacen en el Levante. En jaula se pone en papel y se mantiene en papel. He visto operaciones 14 días, 15 días y de pronto más. Y las aves están defecando ahí, y están viviendo ahí, y están comiendo de ahí. Eso, casualmente, las jaulas son para evitar ese tipo de manejo. Tenemos mucho, de pronto, precaución o temor el hecho de hacer una crianza totalmente distinta. No se debe, en lo posible, utilizar papel. También es importante que estas jaulas de levante, pues, para aves pequeñas es de media pulgada por media pulgada. Si es más grande, seguramente las patas de las pollitas se van a salir por ahí, ¿no? El alimento siempre debe ser bien tratado, hay que ponerlos en superficies limpias, secas y protegidas del medio ambiente, protegidas del sol, protegidas de la lluvia o de la humedad, porque se va a deteriorar. Debe existir un programa de limpieza del almacén, ¿no? O del silo, donde se almacenan dicho alimento. Y pues tener que asegurar que las aves tengan un fácil acceso y disponibilidad de este alimento. El suministro de alimentos debe ser controlado. Tenemos que llevar un control diario de cuántos gramos ave día está consumiendo el ave, porque nos da algunos indicadores. Si no está consumiendo lo que debe consumir, pues de pronto no está tomando la cantidad de agua que debe tomar, o de pronto está, digamos, empezando a tener algún problema sanitario, ¿sí? Entonces es una actividad que siempre hay que controlar. Yo a veces veo operaciones que se repartió 5 bolsas, vamos a ponerlo así, o se repartió tantos, ¿no? Pero no terminamos, digamos, de calcular cuántos gramos ave día es, y eso tiene que ser un control, digamos, diario, porque, por lo que le mencioné, y también porque, digamos, el alimento es más o menos entre el 70 y 75% del costo, y tenemos que saber realmente cuánto está consumiendo las aves. El alimento debe estar claramente identificado, rotulado, para que, digamos, no haya confusión. Deben tener los aditivos, los fármacos que son autorizados por la entidad que nos rige, que es el SENASA, ¿sí? Y acá, digamos, hago un paréntesis. Hay veces nosotros queremos comprar productos, ¿no? Que, digamos, no están registrados en el SENASA, pero un tema de costos sí. Y bueno,
seguramente que se puede hacer, pero tengan presente que hay un nivel de riesgo. Y evidentemente toda aplicación de un antibiótico o fármaco debe estar bajo la responsabilidad de un veterinario. Para eso estudió, ¿no? Y digamos, seguramente va a orientar qué tipo de producto se puede utilizar que no haga, digamos, complique con relación a la salud humana. Hoy hay mucha inquietud, mucha oposición digamos, al uso de antibióticos en la producción de animales. Con relación a la venta, que es una actividad, digamos, yo mencioné que las granjas son multiedades, significa eso de que yo hoy puedo estar vendiendo un lote, sin embargo en mi granja puedo tener un lote joven o puedo tener un lote intermedio, ¿no? Y eso pues evidentemente si la venta la hago dentro de mi granja, sí voy a poner en un riesgo bastante alto. Igualmente la comercialización de aves, ustedes saben y lo conocen mejor, ¿no? El mayorista o la gente que, digamos, se dedica a esta actividad va de una granja, va de otra granja, y además, hay veces los llaman porque hay un problema sanitario, se están muriendo y mejor prefiero vender antes de seguir tratando, y más aún si el precio no está bueno. Listo. Y al día siguiente puede ir a nuestras granjas. Entonces, en principio, la venta de gallina pues se debe realizar fuera de la granja, no dentro de la granja, ¿no? Las que se utilizan, así se maneje fuera de la granja, la venta, tienen que estar lavadas y desinfectadas, porque seguramente en algún momento va a tener contacto, sea con las jabas propias de la granja o con el personal, y eso es lo que tenemos que nosotros controlar. No debe ingresar los chapadores de terceros a nuestras operaciones, ¿no? Y si es que es necesario ingresar, cosa que no es recomendable, pues hay que darle todas la indumentaria necesaria para que lo puedan hacer. Una vez que se termina la venta, esa zona de venta debe quedar, el concepto debe quedar como si no hubiese habido venta. ¿Qué significa eso? Hay que quemar las plumas, hay que limpiar, hay que desinfectar, etcétera, de tal manera de que en esa zona de venta no hay evidencia de haber hecho esa actividad. ¿Por qué tenemos que lavar y limpiar, desinfectar? ¿No? En forma natural, las aves, una vez ya sea en levante y en producción, ellas van del sistema digestivo, existen, digamos, bacterias saprófitas, o sea, que no causan daño, que son la mayoría, casi más del 90% de bacterias están ahí, digamos, en esta categoría, ¿no? Pero también existen bacterias, digamos, que no son deseables, como Clostridium, Salmonella, Campylobacter, E. coli patógenos. Y esto existe en nuestras operaciones. Y también hay virus. Los deseables son los virus vacunales, ¿no? En Levante vacunamos contra Newcastle, Gumboro, bronquitis, metanemovirus, viruela, etc. Estos virus vacunales se quedan en la operación, se quedan en el galpón, ¿sí? Por eso es que, digamos, en el caso de postura comercial, ya en producción, perdón, algunos vacunan cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces tenemos que estar claros que estamos nosotros instalando virus vacunales en nuestras operaciones. Que si bien es cierto, no van a causar enfermedad, pero pueden causar algunos problemas, ¿sí? Y ahí hay que tomar en cuenta, recuerdo haber visto un programa de vacunación en postura comercial de vacuna de cada 15 días, ¿no? Entonces, la carga vacunal, aunque sea, digamos, la carga de virus vacunal, ¿no? Aunque no causan problemas, sí pueden serlo, quizás no en la medida de una enfermedad, pero sí, digamos, con problemas recurrentes, respiratorios, etc. Y lógico, lo que no deseamos es que existan estos virus, los mismos, pero digamos de campo, los que producen daño, los que producen enfermedad. Por esa razón es necesario limpiar y desinfectar. Entonces, los microorganismos están presentes en todas partes. El ambiente, digamos, un ambiente limpio nos va a conllevar a usar menos antibióticos y programas vacunales más ligeros.
¿no? Yo tengo oportunidad de ver programas vacunales y la verdad es que me sorprende porque todas las semanas prácticamente hay una vacunación en las ponedoras. O todas las semanas estas vacunaciones demandan un manejo adicional. Y ya les mencioné los riesgos que cuando digamos, se mete gente, se introduce gente para hacer estas actividades. Los lotes más sanos y productivos, pues digamos, no afectan a los impactos económicos, a las enfermedades infectocontagiosas, cuando tenemos un ambiente limpio. Y hay una desinfección más eficaz, ¿no? Ya comenté sobre la flora bacteriana, virus vacunales, etc. El proceso de limpieza pues debe tener cierto planeamiento, ¿no? Debemos nosotros de pronto comenzar, si es que hay alimentos sobrantes, pues retirarlo. Hay que retirar los equipos, algunos en las jaulas retiran los comederos para limpiarlos, por ejemplo, o los niples, si es que le toca hacer el mantenimiento, el retiro del guano, ¿no? El retirar la suciedad periférica. Todo esto después hay que barrer o hay que lavar. Y también no nos olvidemos que tenemos que trabajar no solamente en el galpón, sino también en el sistema de agua, que es importantísimo, y después pasar a la desinfección. No solamente es importante hacer esta limpieza en el galpón, sino también en todas aquellas, digamos, otras áreas, oficinas, silos, almacenes, ¿no? Igualmente tenemos que retirar todo lo que quedó, digamos, colindante de ese galpón, porque estoy hablando de granjas multiedades, y procedemos a hacer la limpieza para luego hacer la desinfección. Y la otra actividad que también es importante y a veces no la consideramos dentro de este proceso de limpieza es el mantenimiento y la reparación. Una vez que hagamos el mantenimiento y reparación, si cambio el techo, si cambio palos, si cambio jaulas, siempre genera suciedad. Nuevamente hay que hacer todo un proceso de limpieza para luego hacer la desinfección correspondiente. Una actividad común, ¿no? Es el lavado. El lavado es muy importante. Es más, está demostrado que si lavamos y desinfectamos inmediatamente después, el efecto desinfectante se potencializa. Si el lavado aún más lo hacemos con un detergente y después desinfectamos, mucho mejor. En todo caso, acá hay unos ratios. En cuanto a la presión tiene que estar entre 150 y 170 bar. Este es con la finalidad de que pueda, digamos, remover las cosas que están pegadas principalmente. En cuanto a la cantidad de agua al caudal, podría estar entre 500 y 600 litros por hora. Y esto va a ser muy relativo porque va a depender mucho del tipo de equipo que uno dispone para poder realmente hacer un buen cálculo, ¿no? Y en cuanto al tiempo, normalmente utilizamos 1 hora para un galpón de 2.400 metros cuadrados. Siempre, o es preferible, sobre todo en jaulas, usar detergentes, ¿no? Detergentes, en este caso de preferencia de tipo alcalino, que mejor si generan espuma, que son los más indicados, ¿no? Para, digamos, posteriormente utilizar los desinfectantes. Esta espuma va a hacer que se remueva mucho mejor, digamos, la materia orgánica, la grasa, la sangre, etc. Los detergentes neutros no son recomendables porque son muy ligeros, digamos. Se utilizan más para jabones, para manos, para champús. Les comento esto porque veo, digamos, que a veces se ofertan, digamos, como alternativas, rotar detergentes y qué sé yo, y nos hacen, digamos, combinaciones distintas, pero el concepto que tenemos que fijar es que tenemos que usar un detergente alcalino de preferencia. En cuanto a la desinfección, este es un factor, ¿no? que se le debe dar también mucha importancia. Principalmente, primero la limpieza y después la desinfección. Todos los desinfectantes, todos, pierden efectividad si hay materia orgánica, ¿no? O sea, si yo quiero hacer una buena desinfección, yo tengo que tener mis galpones o las superficies que voy a desinfectar limpias, sin materia orgánica.
De esa manera se va a garantizar que el producto actúe bien, porque en el mercado existen muchas alternativas, cada uno con sus características. Y evidentemente todas ellas, digamos, orientadas inclusive para ciertas enfermedades, ¿no? Pero, repito, si no tenemos una buena limpieza, se merma la capacidad desinfectante del producto. Cuando el desinfectante se pone en contacto con materia orgánica, como ya lo mencioné, se pierde una buena parte de su acción antimicrobiana. Entonces, el proceso de desinfección igualmente hay que planearlo, tiene varios pasos. Acá he considerado desde la elección y la validación del desinfectante. Debemos usar productos registrados por el SENASA. No deberíamos usar productos que no tienen este registro. Es una garantía, ¿no? Y bueno, después viene la negociación y compra. Después hay que educar al personal y hay que entrenarlo. Una cosa es educarlo y otra cosa es entrenarlo. Educarlo para decirle que la actividad que va a hacer es de vital importancia y que si se hace mal tiene un impacto negativo en la salud de los animales. Listo. Y es necesario entrenarlo para que utilice bien, digamos, los equipos, sepa hacer la dilución, sepa calcular el rendimiento, etc. Y todo este entrenamiento, toda esta educación, pues está basado en la ficha técnica de cada producto. Hay que darle los equipos apropiados, ¿no? Idóneos, para que pueda hacer bien su labor. Tenemos, acá hay un tema interesante sobre el tema de la dosificación. Me queda claro cuántos ml por cada litro de agua, pero el tema de rendimiento sí hay mucha variación y, repito, dependerá mucho del equipo que uno utilice. El rendimiento no va a ser igual de una bomba manual que una bomba eléctrica o una motobomba, son distintos. Y cada empresa tiene que desarrollar su estándar, ¿no? En función al equipo que maneja. Hay que desinfectar todas las áreas, ¿no? Hay que, digamos, y equipos. Y posterior hay que hacer un control. Tenemos que controlar si realmente la actividad se hizo correctamente, ¿no? Y evaluar, pues, el proceso de desinfección. No necesariamente tenemos que hacerlo en forma sistemática, la evaluación puede ser en forma aleatoria, porque si tenemos un proceso establecido de desinfección y hago mi evaluación, yo estoy validando ese proceso, entonces yo no tengo que hacer necesariamente evaluaciones continuas. Con relación al sistema de agua, pues hay que tomar en cuenta que este tanque de agua, ya sea principal, ya sea el que está en el galpón, siempre está con presencia de agua. Entonces, una vez que las aves salen, eso tiene que limpiarse, ¿no? Hay que limpiarlo bien mecánicamente, enjuagar, rastrillar, etc. Una vez que uno hace eso, se llena la cantidad de agua calculando la cantidad de agua que va, digamos, a coberturar todo el sistema interno, las tuberías, digamos, internas del galpón, y se sobresatura de desinfectante. Una vez que se sobresatura de desinfectante, por ejemplo, si a mí me dicen, voy a hablar del cloro, es 5 partes por millón, entonces normalmente le ponemos 30 partes por millón. Si el desinfectante me dice que es, mira, de 1 a 2 centímetros o de 1 a 5, utilizaré 5 centímetros de desinfectante. Y esa solución desinfectante, una vez que lo paso por las tuberías, lo dejo ahí 12 horas y al día siguiente pues lo deshago, ¿no? Lo elimino, ¿no? Y digamos, cargo nuevamente agua fresca. Dentro de los riesgos de las tuberías, aparte del biofilm, hay una bacteria que se llama bordetella, que digamos se ubica en los sistemas de agua y son las causales de los recurrentes también problemas respiratorios. Entonces es bueno, digamos, tomar en cuenta este proceso de desinfección de los sistemas de distribución de agua. Solamente para mencionar, en realidad tenemos pues una alternativa diversa de desinfectantes en distintas presentaciones, con distintas concentraciones, ¿no? El tiempo de contacto que deben tener y la utilización, ¿no? Si va en las jaulas, si va en el piso, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tomar, ¿no? Para nosotros seleccionar un desinfectante, pues primero tiene que tener un alto poder germicida o bactericida o virucida,
que tiene una reacción muy rápida, ¿no? En las superficies, que actúe rápido, que digamos no sea pues agresivo para el que maneja el desinfectante. Antes, si ustedes quizás los que están un poco por el tiempo igual que yo en la agricultura, antes se utilizaba mucho una solución de formol y la verdad era un martirio estar desinfectando con ese producto por lo corrosivo, por lo irritante, ¿no? Muy difícil de manejar. Tiene que ser de baja toxicidad, no tiene que ser irritante, no tiene que ser corrosivo, porque seguramente no vamos a lograr las jaulas o los comederos, ¿no? Se tiene que mezclar rápidamente en el agua, tiene que ser, digamos, tiene que tener actividad una vez que se diluye en el ambientemente, que sea de fácil transporte, ¿no? Y que sea en lo posible, o mejor dicho, debe ser biodegradable porque también tenemos que ser consecuentes con el medio ambiente. Y una vez que uno tiene todos estos criterios, digamos, claros, ya permite uno seleccionar qué tipo de desinfectante uno puede utilizar. Con relación a las plagas, las plagas en general, y cuando hablo de plagas hablo de roedores, hablo de insectos, ¿no? E inclusive, sí, pues roedores e insectos principalmente. Bueno, tiene un impacto económico, porque, bueno, primero pueden contaminar el alimento, porque producen inquietud en los animales, no están tranquilos, ¿no? Y eso, digamos, va a afectar la producción. En cuanto al punto de vista sanitario, pues son reservorios de enfermedades. Está comprobado, por ejemplo, que los alfitorios reservan salmonela, que las moscas transmiten el virus de Newcastle, ¿no? Y digamos, estas plagas pues hacen que las enfermedades se mantengan en cada granja. Y en general, las plagas pues producen incomodidad, ¿no? Inclusive conflicto social. Si la granja está cerca a una población, la gente se queja por los olores, se queja por las moscas, se queja por el polvo, se queja por los ácaros, etcétera, y eso hay un deterioro de la imagen de la empresa. Y seguramente que las autoridades son las que inmediatamente nos vienen, digamos, a poner el orden, ¿no? Tenemos dentro de las plagas, les mencioné las moscas, y aquí hay algunos puntos importantes. Las moscas pueden, digamos, volar, ¿no? De una granja a otra de 2 a 3 kilómetros. Pero más importante son las moscas que también cuando uno va con el carro y entra a la granja o está cerca de la granja, las moscas se meten en el carro y uno las transporta mucho más kilómetros de pronto a otra granja, ¿no? Los roedores igualmente se desplazan 2 kilómetros a la redonda, a la madriguera, ¿no? Pueden estar, digamos, en una relleno sanitario, si hay cerca, y miran a las granjas porque está el alimento, porque está el agua, etc. Los escarabajos, los alfitorios, ¿no? Que es lo más común que tenemos en nuestras operaciones. Igualmente, ya mencioné, ellos se ha demostrado de que, digamos, son vectores o transmiten, perdón, almacenan, digamos, salmonela, ¿no? Y también producen daños a las instalaciones. Acá en los roedores, me olvidé mencionar, hay un trabajo que demuestra que los ratones transmiten el virus, por ejemplo, del síndrome de cabeza hinchada, ¿no? Entonces, o también, digamos, el cólera, que es muy importante. Entonces, las plagas, pues, juegan un rol importante en la presentación de enfermedades y tenemos que tener estrategias para poder, digamos, contrarrestar, ¿no? En las moscas, el uso de insecticidas distintos, trampas también, claro que sí, trampas para las moscas, ¿no? Hay insecticidas que tienen atrayentes, en fin, hay una serie de alternativas para poder controlar. Lo más importante es controlar la humedad del guano. Si el guano está seco, la proliferación de moscas se controla efectivamente y mucho más económico. En el caso de los roedores, igualmente hay una serie de alternativas para poder, digamos, utilizar este tipo de trampas o de, ¿cómo se llama? O de cebaderos que nos permitan capturarlos, ¿no? Vemos acá, esta es una granja, digamos, los cebaderos, ¿no? Que son unos tubos, pueden ser otro tipo de estructura más elaborados, cualquiera que fuese
el material o la forma que utilicemos, el criterio es porque tiene que ser utilizado apropiadamente, ¿no? De nada vale poner un cebadero en medio de acá porque por ahí seguramente que no transitan los roedores y las ratas. Normalmente transitan por las esquinas, por sitios oscuros, entonces hay que ponerlos cada 15 metros, cada 20 metros, uno de ellos dependiendo de la infestación de la granja, ¿no? Con relación a la eliminación de desechos, estamos hablando específicamente los residuos domésticos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de granjas, la gente almuerza dentro de la granja, entonces se genera desechos orgánicos, o también hay viviendas dentro de las granjas, etcétera. Y todo eso tiene que ser controlado, porque si no lo disponemos bien, seguramente vamos a facilitar la infestación, en este caso de roedores o la infestación de moscas. Las aguas hervidas, ya sea del estuario, ya sea ya sea de los baños, si un caso no hay pues la disponibilidad de ponerlos al sistema de desagüe, pues hay que hacer los silos para que digamos esté bajo control. No es recomendable que estén expuestos en la superficie por las razones que ya expliqué. Eso va a facilitar, digamos, el desarrollo de plagas. Los animales muertos, las aves muertas deben ser bien dispuestas. Hay varios métodos. No es recomendable que esté en el piso porque evidentemente hay perros digamos, y es más fácil que puedan, digamos, difundir enfermedades, ¿no? Igualmente, los envases de las vacunas, importantísimos. Si bien es cierto, son virus vacunales, algunos de ellos pueden ser más riesgosos. Por ejemplo, el virus de la bronquitis, ¿no? Entonces hay que disponerlos adecuadamente, se desinfectan o se queman y hay que eliminarlos en silos o de pronto en otro tipo de eliminación fuera de la granja sin que esto pueda ocasionar riesgo a otras granjas tampoco. En cuanto a la disposición de las aves muertas, como mencioné, no es bueno que esté en el piso, de preferencia en una mesa, ¿no? Ya dependerá del tamaño de la granja para el tamaño de esta mesa. Algunos lo hacen por galpones, otros lo hacen, digamos, en forma general. Se puede incinerar, es muy costoso, hay mucha contaminación ambiental, ¿correcto? O los silos, que también, digamos, contribuyen a la contaminación ambiental, pero si lo ubicamos correctamente, se puede, digamos, manejar, ¿no? Lo importante es tener alguna forma o también hacer el compost, el compostaje. Hay distintos métodos, este es uno de ellos, ¿no? En la cual uno pone cama, pone aves, pone cama, pone aves y en el tiempo se descomponen y más bien tienen un valor agregado porque se utiliza como materia orgánica para la agricultura. Llegando ya al final, un punto importante es la cuarentena, ¿no? Una vez, si por ahí, digamos, bueno, se introdujo la enfermedad, como yo le mencioné, la bioseguridad es para evitar que se disemine dentro de nuestra granja. Entonces, una vez que ante la ocurrencia de un problema sanitario o sospecha, pues hay que establecer una cuarentena, una previsión, ¿no? Hay que designar una persona para el control de la cuarentena o aislarlo. Se debe prohibir el tránsito del personal, vehículos entre granjas o entre galpones. Evitar la circulación de equipos de granja a otra, evidentemente. Las aves muertas, si ya tenemos un problema sanitario, miren, no vale la pena estar abriendo, necrociando las aves en forma diaria, ¿no? Entonces, lo mejor es se mueren, se empaquetan, se ponen en bolsas y se disponen. Y evidentemente hay que hacer un programa de limpieza y de desinfección especial, ¿no? O sea, de pronto, no solamente una desinfección, de pronto 2 desinfecciones. Entonces, uno va tomando algunas acciones para evitar que la enfermedad prevalezca. Y evidentemente el descanso es una excelente medida. No menos de 20 días, no menos de 20 días una vez que se terminó la desinfección, ¿no? Hay trabajos que demuestran que cuanto más días, evidentemente, el resultado es mejor, pero esta actividad económica. Entonces hay que tomar
algunas medidas, digamos, racionales, como mencioné, para no afectar a la empresa o a la granja. Bueno, todo esto y todo esto va a funcionar si los operarios, los que hacen la labor, están entrenados y capacitados, ¿sí? Y la verdad es que esta actividad no cuesta nada. Es solamente la decisión de hacerlo. Y uno lo puede hacer de distintas formas. Lo importante es que la gente sepa qué hacer y no asumir que la gente ya sabe qué hacer, ¿sí? Eso es muy importante para que el sistema funcione. Y no solamente en bioseguridad, sino también en otras actividades de producción. Conclusiones. Los procedimientos de bioseguridad deben describir la realidad práctica de las actividades de la granja. ¿Qué quiere decir esto? Mencionamos que la bioseguridad tiene que ser práctica, que se pueda cumplir. Tiene que estar escrito. No importa, así sea tipo telegrama, no interesa. Tiene que estar escrito. Pero lo que está escrito tiene que cumplirse, porque si no, pierde valor. Tiene que haber un compromiso de todos, comenzando por los dueños, los gerentes, técnicos y operarios. Imagínense ustedes que pongan un protocolo de bioseguridad y el primero que le incumple es el dueño. Y cuando un operario llama su atención, el dueño, digamos, se molesta o el gerente se molesta, ¿no? Pero no entendemos que ese operario está protegiendo su dinero. Entonces es importante que exista ese compromiso. La bioseguridad debe ser parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y a tal punto que todas las personas pues deban contribuir al éxito del programa. Muchísimas gracias y más bien pasamos, me parece, a la parte de preguntas. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, Raúl. La verdad que muy buena la información que nos has brindado. Nos hemos extendido un poquito en el tiempo, así que vamos con las preguntas de los asistentes. Y igual pedirles que por favor, a medida que se vayan contestando las preguntas, nos esperen aún porque hay una encuesta ahí que llenar, por favor, que nos va a servir para seguir mejorando la calidad de las presentaciones y dándole mayor información ad hoc a lo que ustedes necesitan. Entonces, tenemos acá la primera pregunta de Edilson. Nos dice, ¿es conveniente desinfectar a base de amonio cuaternario cada 15 días sobre las gallinas, cortinas, techos y tejidos para bajar la carga bacteriana o de microorganismos en la granja? Sí, mira, yo tengo otro concepto. Yo creo que no es necesario porque, ¿qué significa bajar carga bacteriana, no? O sea, primero, el hecho que yo desinfecte hoy, vamos a ponerlo así, más pasado, las aves, como mencioné, a través de las heces eliminan bacterias intestinales, ¿no? Entonces, yo diría que más bien sí tiene valor en el supuesto que por ahí hay algún problema sanitario, ¿no? Y de pronto, digamos, sí podría justificarse alguna aplicación de desinfectante sobre aves. Pero establecerlo en forma periódica y cada 15 días, de mi punto de vista, no agrega valor, ¿no? Más bien, yo diría que hay que preocuparse de que esas aves tengan una buena ventilación, ¿no? Que esas aves estén, digamos, en confort. Okay. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Es recomendable, rentable, usar vacunas para la prevención de la coccidiosis en reemplazo del uso de coccidiostatos en el alimento? He oído que en otros países se está dejando de usar los coccidiostatos debido a que deja desechos y genera resistencia, pero aquí en Perú aún son muy usados. Sí, en realidad, a ver, pero estamos hablando de ponedoras. Yo creo que el tema de los coccidiostatos o las vacunas, en todo caso, es válido, digamos, el uso en los levantes en piso, ¿no? En piso sí, porque en vez de usar un coccidiostato o un coccidicida, yo puedo usar una vacuna, es cierto, funciona muy bien, como toda vacuna tiene que ser bien aplicada, ¿no? Pero digamos, si yo estoy teniendo crianza en jaula, el coccidiostato
en principio no debería ir, porque necesita que esté en la cama para que haya recirculación de los zooquistes. Y eso sí, si es que están usando papel por 20 días, seguramente van a tener que usar cocidostato porque es como si estuviesen piso. Ok. Si es que por ahí hay alguna repregunta, no duden en escribirla, y si es que no nos alcanza el tiempo para contestarlas, pierdan cuidado que se las contestamos por correo. Tenemos acá una pregunta más. ¿Cuáles son las consideraciones ideales para el entierro de aves? Ok. Para el entierro de aves, yo lo que estoy entendiendo es que, digamos, la forma de eliminar, y seguramente ustedes pueden haber visto, uno puede hacer una poza, ¿correcto? Y eliminar grandes cantidades de aves, ¿no? Evidentemente, primero tiene que ser en una zona donde, digamos, no haya, pues, posibilidades que, cerca a la granja por lo menos. Y si es que no hay otra forma de hacerlo cerca de la granja, hay que hacerlo de una medida tal que todas las aves muertas puedan entrar, y después, digamos, se echa cal. La cal, digamos, ayuda mucho a este tipo de manejo de aves muertas, y sobre eso uno puede poner un plástico y poner la tierra y ponerlo bien apisonado, ¿no? Evitando siempre, y de una profundidad tal, porque también acuérdense, los olores, uno, y muchas veces las aves, perdón, los zorros o los perros empiezan a buscar, empiezan a escarbar, y, ¿no? Y empiezan, digamos, a disponer de esas aves muertas. ¿Sí? Okay. En el caso de silos de almacenamiento de alimento, ¿se recomienda desinfectar o fumigar? En los casos de silo de alimento, normalmente cuando ya está en proceso de crianza, es muy raro que un silo esté vacío, realmente. Lo ideal sería que quede vacío, ¿no? Y vamos a poner una vez por semana lo limpio, ¿sí? Pero normalmente eso no sucede. Entonces, si yo puedo desinfectar el silo, pero sí, y solo si ese silo va a quedar vacío no solo un día, 2 días, no sé cuántos días, de tal manera que el silo pues se seque, ¿no? Entonces es un tema que hay que tener cuidado. Pero si el silo es de uso rutinario, ¿no? Y por ahí tengo solamente un día quizás libre, lo primero que tendría que hacer seguramente es limpiarlo, ¿no? Y después yo podría utilizar de pronto algún fumigante para, digamos, que no meterle humedad al silo, si es que no voy a tener los suficientes días para que seque. Ok, ok. Bueno, nos estamos quedando cortos de tiempo para contestar. Tenemos en realidad muchas preguntas más. Como comenté, vamos a ir contactándonos con ustedes y respondiendo las preguntas por correo o ya sea por llamadas telefónicas. Carito, te cedo nuevamente el paso. Más bien agradecer a todos los asistentes. Listo. Muchas gracias, Raúl, por la ponencia No, y gracias a gracias ustedes. a todos los asistentes. Les recordamos que vamos a compartir este webinar por si tienen alguna duda o quieren recordar algo que Raúl ha compartido con nosotros. En caso tengan alguna duda o alguna sugerencia, lo pueden hacer llegar a sus asesores comerciales, que con gusto los van a estar ayudando. Y antes de cerrar, quiero invitarlos a completar la encuesta que vamos a estar enviando. Esto nos va a ayudar mucho a seguir compartiendo conocimientos y herramientas con ustedes. Buenas noches con todos, cuídense Buenas noches. mucho y Buenas gracias noches. por participar de este webinar. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.